Gente querida, muy buenas noches. Bueno, gracias una vez más por estar aquí en Serviac, Servital en Acción. Bueno, el tema de hoy quería ponerle un título, Llorar sin pensar. ¿A qué viene esto? Esto viene asociado al duelo. A mi entender, hay dos tipos de duelo. Un duelo que hace el ego y un duelo que puede hacer la conciencia. Son dos duelos completamente diferentes. Lamentablemente considero que realmente el duelo que predomina en la mayoría de las personas es el duelo egoico, el duelo del ego. Dado que el ego lo único que ha buscado siempre por miedo, no por maldad, por miedo, es un bien de servicio. Entonces, fundamentalmente lo que se extraña de esa persona es la oquedad, ese vacío que nos dejó, pero no por una cuestión amorosa, porque el ego no puede amar, sino por una falta de bien de servicio. Entonces, ¿qué actúa fundamentalmente? ¿Cuál es el protagonista fundamental del duelo del ego? El pensamiento. Genera el pensamiento condicionado, el pensamiento egoico, va generando imágenes y diálogos. Entonces, ese pensamiento provoca el llanto, provoca la congoja. Más pienso, más lloro. Y como el ego, una de sus especialidades es no dejar de pensar, porque piensa continuamente, sobre todo cuestiones que realmente nos hacen mal y las refresca y las refresca y las refresca y las mantiene vivas. Como decíamos ayer, no puede pasar una vivencia a una experiencia, siempre lo mantiene vivo. Entonces, ese pensamiento genera llanto. Como el ego no deja de pensar, el llanto prácticamente es eterno. Por eso hay gente que ha perdido seres queridos y están de duelo, se puede decir que casi toda la vida, o muchísimos años, o siempre, toda la vida. No lo pueden superar, es lo que se dice normalmente, no lo pueden superar, y cada vez que piensan en esa persona que han perdido, a llorar se ha dicho. En cambio, la conciencia, como no piensa, es decir, no es que no piense, sino que no mantiene un pensamiento constante sobre un hecho, no produce una película la conciencia, llora sin pensar, porque el llanto es genuino, porque no está llorando la pérdida de un bien de servicio, está llorando la pérdida de no comunicarse a través de los sentidos con esa persona querida, dado que las experiencias, fundamentalmente el puente entre la conciencia y ese individuo, son los sentidos, el ver, el escuchar, el tocar. ¿Me explico? Entonces, lógicamente el impacto de perder la experiencia física de estar con esa persona es terrible, pero el estado de conciencia no genera un pensamiento que torture. Entonces el llanto es genuino, porque no perdió un bien de servicio, sino perdió la parte de experiencia física con esa persona, pero no un bien de servicio, porque la conciencia no es ego, para nada. Entonces el llanto es genuino. Y podríamos decir, metafóricamente, que la conciencia tiene una cantidad de lágrimas determinadas. ¿Y para qué sirve ese llanto sin pensar? Para conectarse con la esencia de la persona que ahora no está físicamente. Ya el físico se fue y es tremendo, es tremendo, es tremendo. Ahí está, para mí, la primera fase del gran duelo. Y el llorar sin pensar, o sea, el llanto puro, hace integrar y tomar conciencia de la esencia de esa persona
que quedó viva dentro nuestro. Como decía al principito, lo esencial es invisible a los ojos. Queda la esencia de esa persona, pero ¿cómo la integro? Llorando sin pensar. ¿Cómo? Porque siempre viene de cajón la pregunta ¿cómo? ¿Cómo evito yo pensar y no llorar? Es decir, ¿cómo trato de que ese ego no se haga presente en el duelo? Nos vamos a remitir a lo que decimos siempre. Cada vez que me aparecen miles de pensamientos, de lo que sea, ¿qué hacemos? ¿Cómo se corta el pensamiento? ¿Cómo se corta el pensamiento sí o sí si se hace correctamente? Llevar la conciencia a la respiración. Ustedes dirán que parece una pavada comparado con voy a estar pensando en respirar cuando perdí un ser querido. Ahora, lo que tienen que analizar, ¿qué perdí de ese ser querido? El contacto físico. Tremendo. Pero lo que jamás voy a perder es la esencia. Y el duelo sirve. El duelo sirve para conectarnos con esa esencia. Si no lo hacemos, el duelo no va a terminar jamás. Entonces, cuando a mí el ego, la parte ego, empieza a mandarme pensamientos, pero llevo la conciencia absolutamente a la respiración. Absolutamente. Cuando uno es consciente de la respiración, no hay pensamiento. No hay pensamiento. Luego puedo dirigir un pensamiento para otra cosa, pero ya lo estoy dirigiendo yo. Acá no necesito pensamientos de dolor, porque ya el dolor genuino lo estoy llevando. Entonces, si viene esa ola de dolor puro, dejo que venga, no la detengo en absoluto y lloro, pero cuando empieza la máquina, y ahora no la voy a ver más, y ahora que no voy a ver esto, ahora no voy a tener lo otro, ahora a la mañana no esto, lo otro. Respiración, consciente de que inhalo, consciente de que exhalo, consciente de que inhalo, consciente, y lloro. Y lloro. Yo lo he puesto en práctica, por lo menos en mí dio un resultado, que recuerdo sin dolor. No evito el dolor. Lo que a mi entender hay que experimentar el dolor verdadero, el genuino, no el del ego, que es una mentira absoluta. Fíjense hasta qué mentira es ese tipo de dolor que algunos hasta lo extiman. En vez de la intimidad, hacen la extimidad de ese dolor y lo publican como están sufriendo y demás. Una mentira absoluta. El dolor genuino es tan íntimo, que no tenés ganas de promulgarlo. No tenés ganas de compartirlo con el mundo, con el universo mediático. A mi entender, el que revela al mundo mediático su duelo no es verdadero. No es verdadero. Es como revelar cualquier intimidad, deja de ser intimidad, entonces ahí no hay verdad. Simplemente es el ego llamando la atención. Sería el ego convertido en pobre de mí. Decían, miren cómo sufro porque mi mamá se fue, porque mi papá, porque quien sea se murió y ta. Mentira, eso no es dolor para mí. Eso es el ego difundiendo, haciendo marketing de sí mismo, compartiendo su sufrimiento. No sé, piensan que los otros del otro lado se van a desgarrar. Realmente eso no sucede. Es algo más para ver, le mandan el pésame, otros que se anotan también en todo eso porque le pasó lo mismo, entonces se enganchan una máquina de sufrientes, una manada de sufrientes, que sinceramente eso
Yo no lo comparto para nada. Tienen que refugiarse en su intimidad y llorar sin pensar. Cuando viene ese pensamiento, respiro y lloro, pero francamente. Francamente, cuando logro hacer eso, empieza la comunión entre mi conciencia y la esencia de esa persona que dejó en mí. Porque incluso hemos dicho que las emociones generan la biología. Y aunque esto a muchos les cueste creerlo, pero sobre todo la pérdida de padre o de madre, este cuerpo, el cuerpo de todos, tiene una parte de la mamá y una parte del papá. Tuvieron que colaborar, fueron un puente biológico para crear otro, o para formar, o la posibilidad que exista otro cuerpo, que está compuesto, la parte física, por el aporte de uno y el aporte del otro. O sea que también físicamente, acá está mi madre y está mi padre. Y está mi hermana. Y está un hermano fallecido. Están mis hijos acá, también en mi cuerpo. Forman parte de mí. O sea que hasta podemos analizar que no se perdió físicamente todo. Porque las emociones crean la biología. Si una persona ha compartido su amor y yo he compartido su amor con esa persona, sea en la relación que sea, hemos creado biología también. Como también puede destruir la biología, las relaciones. Hay relaciones que enferman, hay relaciones que curan. Y las relaciones, como producen emoción y cada emoción es seguida del químico correspondiente, también produce biología, físico. No solamente tenemos la esencia, sino que conservamos en nuestro cuerpo también la biología de esas personas amadas. Cuando uno toma conciencia de esto y a partir del llanto sin pensamiento, ocurre ese milagro. Porque el verdadero duelo es un parto. Es un parto. ¿Y qué función tiene un parto? Que algo nazca. ¿Y qué van a hacer? Mi conciencia, yo, conciencia, más sabio, más pacífico, más conectado con el todo, más bueno, menos egoico. Así que piénsenlo, si están pasando por un duelo, nadie está exento de pasar por un duelo. Y cuando tengan un recuerdo o un pensamiento que los lleve a las lágrimas, corten el pensamiento, respiren conscientemente y lloren conscientemente. Se los recomiendo. Fui un gran practicante de este método, por decirlo así, que no es un método para nada. Es natural, simplemente hay que recordarlo. Lloren sin pensar. Vamos al ejercicio de hoy. Buscamos la posición como siempre. Nos sentamos con la espalda derecha, los pies en el piso, bien plantados. Muy bien. Los hombros caídos, las manos en el regazo, la barbilla baja, los dientes no se tocan, los labios cerrados. Los párpados cerrados también. Y nos vamos conectando con la respiración, conscientemente. O sea que en esta práctica del llanto sin dolor, del llanto sin pensar,
voy a seguir la respiración, o sea, el ciclo respiratorio, que recuerden que está compuesto por inspiración, retención, expiración, retención. Y luego nuevamente comienza el ciclo. Inspiro, retengo, exhalo, retengo. Entonces voy a seguir atentamente la inhalación desde la base de la nariz, cómo la columna de aire se dirige hasta el centro del pecho. Allí esa columna se divide en dos, una que va al pulmón derecho y otra al pulmón izquierdo. Imagínense. Se abre. Cuando exhalo, hubo una retención, exhalo, vuelven, por decirlo así, la columna derecha y la columna izquierda se unen en una común. Exhalo. Retengo. Inhalo. Una columna. Se divide. Retengo. Exhalo. Se unen las dos columnas. Exhalo. Retengo. Inhalo. Se divide. Exhalo. Se unen. Exhalo. Este es el camino. Inhalo. Se divide. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Pero tienen que seguirlo atentamente, atentamente. Vamos a probar. Primero nos conectamos, que se dilate el abdomen cuando expiramos. Nos ponemos a punto. Si viene bostezo, fenómeno, no hay ningún problema. Y vamos allí. Inhalo entre una columna, llega al pecho y se divide en derecha e izquierda. Exhalo, se une derecha e izquierda en una sola y lo exhalo. Inhalo, retengo, exhalo. Retengo, inhalo, exhalo. Recuerden la visión. Inhalo, exhalo. 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 Ustedes pueden repetirlo mentalmente. Inhalo, exhalo. Inhalo consciente, exhalo consciente. Inhalo consciente, exhalo consciente.
Inhalo consciente, exhalo consciente. Inhalo consciente, exhalo consciente. Sigan así, viendo cómo se divide el aire cuando entra y cómo se vuelve a unir en esas dos columnas en una sola, y lo exhalamos. Si el ejercicio se hace correctamente, no hay pensamiento. Donde hay conciencia, no hay ningún pensamiento invasivo. Salvo que nosotros como conciencia querramos pensar en algo específico. Y en este momento nuestra atención va a la respiración. Y si en este instante, si estoy pasando por un duelo, afloran las lágrimas, que afloren. Tal vez sean la primera vez que las lágrimas son verdaderas. Y no lágrimas del ego. El duelo, recuerden que es el proceso, el verdadero duelo a mi entender, es el proceso por el cual nosotros como conciencia integramos la esencia de esa persona. Su esencia psíquica, su esencia intelectual, su esencia emocional y también su esencia biológica. Porque el bien que nos ha hecho esa persona también ha favorecido nuestra biología, nuestra salud, nuestro cuerpo. Entonces esta esencia va a formar parte de nuestra psiquis, de nuestro intelecto, de nuestro cuerpo y de nuestra conciencia. Sientan la suavidad de la respiración. Conciencia y respiración se unen y es el gran secreto para la comunión con la esencia de esa persona querida. Y eso es un trabajo tan íntimo que en esa intimidad no llega terapia, no llega droga, no llegan consejos ni palabras.
como digo siempre, es el momento donde suena la campana y uno queda solo en el ring. Y en ese ring del duelo, nada ni nadie nos puede acompañar. Ningún terapeuta, ningún método, ningún gurú, ningún sacerdote, ningún libro. Solo mi conciencia, que soy yo misma, mis lágrimas y la esencia. Nadie más puede participar. Y mucho menos el ego. No permitan que el ego destruya el milagro del duelo. Sienta la inspiración y la exhalación. Muy bien. Hacemos una inhalación profunda. Exhalamos muy suave. Abrimos los ojos y nos reencontramos, como siempre, con nuestro entorno. Yo sé que, bueno, es un tema difícil y de resumirlo así rápidamente a veces es complicado, pero me gusta marcar una diferencia muy notoria que yo mismo he experimentado en mis duelos, de diferenciar el duelo egocéntrico, el duelo del ego, del duelo de la conciencia, que es infinitamente opuesto. Gente querida, muchísimas gracias. Quique Marín le da las buenas noches y será hasta mañana.